porque continuamente hay demandas. Y he visto, hermanos, que no solamente Dios me ha ayudado a mí, sino que a través del tiempo Él ha ido poniendo personas a mi lado que yo no las elegí. No hice un casting, no hice un llamamiento a ver tu currículum, a ver vos qué capacidad tenés, sino que el mismo Espíritu Santo ha ido poniendo personas. Por ejemplo, Miguel es uno de ellos. Miguel lo trajo el Señor, yo nunca lo busqué, un día vino y mi papá me dice, bueno, te va a ayudar en la oficina. Bueno, y hace una tarea muy importante que es todo lo que es trámites en la calle, compras y muchísimas cosas que si las tendría que hacer yo me demandaría mucho más tiempo y tendría que invertir tiempo en eso y no podría hacer otras cosas. Y otros como Edith, mi hija Florencia, la pastora Nancy, Siestra, fueron personas que el Señor mismo trajo a mi lado. Y alguien que ustedes conocen aquí también, Francisco, que estuvo trabajando para hacer la página de lasfloresmsm.com. ¿Qué página que tiene en internet? Los felicito. Fue alguien que el Señor trajo. Muchas veces decía que me sentía tan solo haciendo lo que hacía con la página y todo. Y un día tocan el timbre un matrimonio boliviano. Y bueno, por esas cosas que Dios hace, ahí mi mamá los recibió sin conocerlo, entraron al discipulado. Y una vez que yo vi lo que él podía hacer, dije, a este hombre me lo mandó el Señor. A este muchacho me lo mandó el Señor. Y mire el fruto que está dando todo eso. No solamente para la página movimientocristianoymisionero.com, que muchos de ustedes conocen, sino que ahora pudimos hacer la página de ustedes, de la iglesia. Y realmente ha sido y es una obra del Espíritu tan grande. Yo estoy resumiendo al máximo todo esto. Solamente Dios puede sacar a una persona de otro país y traerla al lugar exacto, sin que nadie la llame, sin que nadie la conozca. Habiendo tantas iglesias en movimiento, viene a caer en el lugar, o mejor dicho, viene guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, al lugar donde más se lo necesitaba, que era la oficina del movimiento. Desde que está Francisco, la oficina del movimiento dio un vuelco tan grande en todo lo que es tecnología, en todo lo que es modernizarse. Y por eso yo quiero compartir esto con ustedes, porque hay un obrar del Espíritu Santo. Hay un obrar del Espíritu Santo, y de eso es de lo que quiero hablar. De que no es con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Que quizás no somos tan capacitados para hacer las cosas nosotros mismos, pero que tenemos el poderoso y bendito Espíritu de Dios de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Y ha habido un deseo desde muy joven en mi vida de poder escribir, y a través de los años quise poner en práctica todo esto, muchos años atrás ya, y no era el tiempo de Dios. Empecé a redactar cosas, escribir mensajes del movimiento. Luego, por la década del 90, hice un diario que se llamaba Visión, Fe y Acción, salieron 3 ediciones, y bueno, hasta ahí quedó, tampoco era el tiempo. Pero en el año 2001 el Señor nuevamente me llevó a un momento de oración, de búsqueda, y ya más experimentado, conociendo a este Dios que sirvo, dije, el Señor tiene algo nuevo para mí. El Señor tiene algo nuevo para mí. Y me pasó varias veces, cada vez que el Señor me llevaba a un momento de oración, que quizás había una aflicción en mi alma, una necesidad muy grande de parte de Dios, empecé a aprender que cuando Dios me llevaba a esos momentos es porque algo nuevo venía de parte de Dios. Y lo aprendí cuando un día abrí mi Biblia en el Salmo 4, que dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estuve en angustia,
tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste ensanchar. Así que Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Hermano, no desprecie o no se ponga mal si está pasando dificultades, momentos difíciles, porque si en esos momentos difíciles podemos pasarlos con fe y creyendo y tomándonos del Señor y aferrándonos al Señor, habrá un ensanche glorioso, habrá algo nuevo, habrá algo maravilloso, glorioso y fresco que Dios hará con su vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Bendito sea el nombre de Jesús. Y allí, en el año 2002, empezó la página de internet, que era un sueño para mí. Yo sé que quizás esta historia es pequeña para ustedes, pero para mí es muy importante. He visto la mano del Señor y esto me ayuda a creer por más todavía. ¿Cuántos me dicen amén? Porque la luz de los justos es como el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Podemos creer por más, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. No para nuestra vanidad, no para gloriarnos nosotros mismos, sino para que el Señor se gloríe, para que el Señor sea glorificado a través de su vida, de su servicio, de su ministerio. ¿Cuántos creen que hay más de parte de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Y tengo en mi corazón muchos anhelos por este trabajo, por esta tarea y creyendo para el futuro también, hasta que Cristo venga, por mucho más. Estamos tratando de formar un grupo de profesionales capacitados y ya que sean de esta familia. Ya tenemos un abogado que es de una iglesia de movimiento, tenemos una contadora que es de una iglesia de movimiento, tenemos un arquitecto que es de una iglesia de movimiento. Estamos tratando de formar un grupo para MCIM Web, y hay algo que es un sueño también en mi corazón. Alguien dijo que las realidades de hoy son las utopías de ayer. ¿Cuántos tienen sueños en su corazón? ¿Cuántos quieren realizar cosas en Dios? Uno de los sueños que tengo, bueno, es que el movimiento tenga su propia oficina. Si bien la oficina hoy está en una propiedad del movimiento, pero es un anexo, una parte de la misma iglesia de Banfield, pero que el movimiento tenga su propia oficina en Capital Federal. ¿Usted me ayuda a creer, hermano? ¡Amén! Gloria al Señor. Y algo más, le estoy abriendo el corazón, y no lo hago en cualquier lado, en cualquier iglesia. Que el movimiento tenga su propia editorial, que tenga su propia fuente literaria. El pastor Carlos Cabrera me decía hoy, qué lindo es cantar canciones de otros, pero que es mucho más lindo tener las propias. Y yo digo, qué lindo leer libros que escriben otros, pero mucho más lindo va a ser leer los propios. ¡Aleluya! ¿Qué le parece? Amén. ¿Qué le parece? Amén. Y es un sueño, y es algo que está latente acá y que está golpeando, y que yo le ruego me ayude a creer para que eso pueda ser una gran realidad. Hoy, por lo pronto, ya estoy escribiendo un libro que se va a llamar Nosotros también. Dice Hebreos capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben que ese libro va a tener 2000 frases de los pastores del movimiento? Los que me conocen por Facebook saben que yo subo muchas frases, hay muchos de aquí, pero todas las que están en el Facebook no son todas, apenas algunas voy poniendo, porque si no, no me va a leer nadie el libro. Ya las conocen de antes, entonces algunas las voy guardando. Una vez no puedo contener y las pongo igual, bueno, que sea de bendición ahí. Y saben que este libro va a tener 2000 frases, ya tengo como 30 o 40 del pastor Carlos Cabrera. Alguna de ellas dice una frase, al que tiene fe no lo para nadie.
Pastor Carlos Cabrera. En nuestra iglesia el único que reconocemos al Espíritu Santo. Pastor Carlos Cabrera. Y tengo unas cuantas más que no me acuerdo, sería imposible acordarme de todas, ¿no? Y bueno, va a haber mi frase no solamente pastor, del pastor Samuel Sorensen, del hermano Oscar, del hermano Celcio, de mi papá, del pastor Hugo Contreras, del hermano Carlos y de muchos otros. Nosotros también, como un homenaje a esos hombres que ellos también dijeron, nosotros también. Nosotros también somos hombres de fe. Nosotros también vamos a poner los ojos en Jesús. Nosotros también vamos a correr esta carrera que tenemos. Y realmente nos han dado un ejemplo tan hermoso, tan grande. Y nos han dejado un legado tan precioso, tan grande. Hermano, Dios ha puesto en mi alma, igual que lo del pastor, porque yo veo que estamos en el mismo espíritu, de escribir todo eso. Escribe la visión y declara alentadas. Bienaventurado el que lee, dice Apocalipsis. Y hermanos, yo tengo ese sueño, y no escribir un libro para poner la autoría intelectual a mi nombre, sino a nombre del Movimiento Cristiano y Misionero. Y ese va a ser el primero de otros que, si Dios lo permite, si Dios quiere, van a estar todos a nombre del Movimiento Cristiano y Misionero. No quiero absolutamente nada para mí, porque es un legado tan grande que dejaron nuestros padres, y muchos de los que hoy viven todavía, hombres de Dios, como el pastor Samuel Laborde, el pastor Hernán Pérez, Bolívar Santos y tantos otros. Y si Dios quiere, a fin de año, primeros meses del año que viene, va a estar el primero. Así que yo agradezco a Dios, y creo que esto también es un mover del Espíritu Santo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Y si bien el apóstol Pablo dice, debemos procurar lo mejor, apóstoles, profetas, maestros, pastores, los que sanan, los que hacen milagros, pero también dice que están los que administran, los que ayudan. Por eso usted y yo, usted no tiene que sentirse menor que nadie, porque quizás tenga una parte que no sea detrás del púlpito. Hay una unción del Espíritu Santo para su vida. Hay un obrar del Espíritu Santo. Hay algo fresco que el Espíritu Santo quiere darle cada día. Si usted trabaja en el lugar donde Dios lo ha puesto con fe y buscando al Señor. ¿Lo cree, hermano? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Así que le cuento eso porque tiene de alguna manera relación con lo que quiero predicar, compartir. Vamos a Esdras. Sí, Señor. Invito a abrir su Biblia en Esdras, capítulo 6. No voy a estar muchos minutos. Esdras capítulo 6, verso 14. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este momento, la unción y la gracia de tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, Señor, y proclamo que esta palabra no ha de volver vacía, sino que ha de hacer la obra para lo cual tú la envías en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Para entender un poco
Esta palabra, hermanos, tenemos que trasladarnos en la historia a casi 540 años, 538 años antes de Cristo. ¿Qué pasaba en ese momento? El pueblo de Israel volvía de un periodo de cautividad de Babilonia y después de estar 70 años casi como siervos de un imperio de esa época, Dios había de alguna manera creado las circunstancias para que Israel vuelva a su tierra y para que se cumpla la palabra que Dios había dado, que ellos iban a volver a su tierra, la palabra del profeta Jeremías. Y ellos volvió un remanente, más o menos 50.000 personas volvieron a su tierra después de la cautividad de Babilonia, y obviamente eso que había sido arrasado hacía 70 años, estaba todo por hacer, todo por construir, todo por restaurar. Había muchísimo trabajo por hacer, no solamente reconstruir la ciudad, reconstruir los muros, sino reconstruir lo que era importantísimo para ese pueblo, que era el templo, que era el lugar de culto, donde ellos adoraban, donde ellos tenían comunión con Dios, donde ellos era el lugar específico para que tengan culto a Dios. Y saben que en el año 538 antes de Cristo volvieron y entusiasmados empezaron a construir los muros, y entusiasmados también empezaron a construir, a poner los cimientos del templo que tenían que reconstruir. El gran templo de Salomón había sido destruido también por el imperio babilónico y tenían que reconstruir todo eso, y entusiasmados pusieron los cimientos, pero ahí empezaron los problemas. El diablo no se queda tranquilo cuando hay un mover y un obrar de Dios. Empezaron los problemas, dice que se levantaron un montón de adversarios, la historia es larga, pero hicieron lo imposible para detener la obra. Y de alguna manera lo consiguieron. Dice que 18 años la obra de reconstrucción del templo estuvo detenida, hasta el año 520 antes de Cristo. Pero hermano, qué hermoso es saber que cuando Dios se propone algo, no hay nada que lo pare. El diablo se podrá levantar y a veces aparentemente lograr algunas cosas, pero cuando Dios tiene un propósito con un pueblo, con una vida, con una ciudad, con una iglesia, con un ministerio, no hay nada, ni nadie, ni mil demonios que lo paren. Hermano, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y en el año 520 Dios se determinó a mover a ese pueblo, que dice la Biblia que ellos estaban intimidados, atemorizados, y algunos es como que ya se habían acostumbrado a esa situación. Y este versículo resume de alguna manera todo el obrar de Dios que hubo en ese momento. Dice el verso 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Había dos hombres de Dios, dos profetas que empezaron a animar al pueblo, Gracias a Dios que hoy tenemos a su bendito Espíritu Santo y que hoy tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y hermanos, si bien hay palabras proféticas tremendas en la Biblia, también hay palabras proféticas que nos animan, que nos empujan, que nos dan fuerza para cumplir los propósitos de Dios, para meternos en el río de Dios, para seguir adelante y alcanzar los destinos de Dios para nuestra vida y nuestro ministerio. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¡Amén! Y dice, fíjese que aquí en este versículo encontramos tres verbos. Uno es el verbo edificar, prosperar, ¿y qué otro verbo usted encuentra por ahí? A ver, dígame, que se puede conjugar. Y terminar. Ellos edificaban, edificaron, prosperaron y terminaron. Empezó a haber un movimiento del Señor, un movimiento profético que empezó a animar no solamente al pueblo, sino a los líderes, a Zorobabel y a Josué, para que se levanten, para que edifiquen, vayan al templo y traigan madera. Ya vamos a ver a eso.
Pero hermano, qué hermoso es saber que el Señor, que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Que Dios no nos trajo hasta aquí para quedarnos detenidos. Que Dios no nos trajo hasta aquí para estancarnos. Que Dios no nos trajo hasta aquí para ahogarnos en la mitad del río, sino que si bien Dios ha hecho muchas cosas, hay mucho más por delante por hacer. Amén. Si bien hasta ahora se ha edificado mucho, ha habido muchas victorias, hay grandes bendiciones, grandes progresos en la obra del Señor, todavía hay mucho más por delante. ¿Cuántos lo creen? Ellos edificaron, prosperaron y terminaron. Y lo que quiero decir, hermano, que cuando hay un mover de Dios, ahí empezó en medio del pueblo que estaba, ese pequeño remanente, un mover de Dios, empezaron los dos profetas a profetizar, y dice la Biblia que había una orden de Dios. Qué hermoso saber cuando hay una orden de marcha del Señor, y cuando hay un pueblo dispuesto a decir que sí, y como dice el pastor, a ejecutar esa orden de marcha. Hermanos, cuando existe todo eso, hay un obrar poderoso de Dios. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer. Hermanos, lo que ellos no habían hecho en 18 años, en 4 años, porque obedecieron a esa palabra que recibieron de los profetas Ageo y Zacarías, pudieron gozarse, pudieron tener la gran victoria de edificar, y no solamente de edificar, de prosperar y de terminar la obra y el propósito que Dios tenía con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay mucho más por delante, mucho más por delante. Y qué hermoso es saber, hermano, 18 años estuvo detenida la obra. 18 años. Y a veces, de alguna manera, parece que en algunas partes es como que esto sucede. Pero yo pensaba en esta palabra y me alegraba de ver el mover de Dios que hay en este lugar. El mover misionero. Yo lo veo por Face. Continuamente el pastor me está etiquetando de Carlos Tejedor, de Henderson, de Peguajó, de Pila. Pila todavía, Peguajó ahí dice amén. Gloria al Señor. Y saben que 18 años estuvo detenida la obra. Ustedes van a Henderson y hace más o menos 16, 17, 15, yo no quiero dar número justo, había una iglesia en movimiento ahí. Había una obra que se estaba gestando. Inclusive había, no sé si había un terreno, boleto de compraventa, había un pastor, y por alguna causa la obra se detuvo. Pero Dios está tomando victoria. Mira la gloria del Señor por eso. En Pila, me contaba el pastor que ayer fueron a Pila buscando un lugar. Allí hace unos 15, 16, 17 años también había una iglesia. Había un pastor, por alguna causa que desconozco, se detuvo la obra y pareció que el diablo ganó, pero no ganó nada, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay una obra que el Señor quiere restaurar. Y hay hombres y mujeres que van a ir a edificar, a prosperar y a terminar la obra que Dios quiere hacer en ese lugar. ¿Cuánto le dan un aplauso? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! También había algo del movimiento que sí, que estaba, que no estaba, pero ahora el hermano Wagner me dice, no me saca nadie de ahí. Hoy me dijo, pongan que estoy yo ahí. Así que ya lo tengo que anotar. Edificar, prosperar y terminar. ¿Cuántos dicen amén? Edificar, prosperar y terminar. ¿Lo repite conmigo? Edificar, prosperar y terminar. Bendito sea el nombre de Jesús. Había una orden del Dios de Israel, una orden de marcha. Había 2 profetas, había un mover del Espíritu Santo, había palabra profética. Ustedes tienen la palabra, ejecutar. Gloria al Señor. Y había un pueblo dispuesto a ejecutar. Había un pueblo dispuesto a edificar.
había un pueblo dispuesto a prosperar y había un pueblo dispuesto a terminar la obra que el Señor tenía en ese tiempo, y lo creo también para esta iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero ser también lleno de ese espíritu fervoroso, poderoso, para que sus propósitos puedan cumplirse en mi vida, en mi ministerio. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué le dijeron a Ageo y Zacarías a ese pueblo? Porque acá dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Vamos a mirar un poquitito allí el profeta Ageo. Capítulo 2 de Ageo, página 716 en su Biblia. Dice el capítulo 2 del profeta Ageo, la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Gloria al Señor. Y leemos el 8 para resumir, 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria al Señor. Una palabra de ánimo. Sabes que en ese momento había 4 personas que de alguna manera representaban todo el obrar de Dios en ese momento. Una era Ageo, el profeta Ageo, otra era el profeta Zacarías, otra era el sumo sacerdote Josué, y otra era Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador, el que tenía que llevar adelante todos los asuntos políticos, civiles y sociales de la nación. Y la palabra era para Josué, el que llevaba la parte espiritual adelante, y la palabra también había una palabra de Dios para Zorobabel, aquel que estaba en las tareas quizás domésticas, que llevaba adelante muchas tareas necesarias en el pueblo de Israel. Así como usted, que quizás está en diferentes tareas, también esta palabra es para usted. Y sabe que Ageo le estaba hablando a un pueblo que había sido intimidado, atemorizado, frustrado por sus enemigos, de tal manera que detuvieron la obra. Ageo le estaba hablando a un pueblo que decía: todavía no es el tiempo de hacer la obra del Señor. Gracias a Dios por la palabra profética que tienen ustedes. Creo que el pastor allí en Hebrón dijo: año 2012, ejecutar. Tiempo de Dios, año 2012. Ni el 2013 ni el 14, 2012. Tiempo de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y era un pueblo que se sentía tan pequeño como nada. Verso 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Sabe que se supone que el profeta Ageo tenía cerca de 90 años? Era un hombre que había estado toda la cautividad, que había visto el anterior templo de Salomón. Había visto la gloria de ese templo, la magnificencia tremenda, gloriosa de ese templo. Y ahora veía este. Y dice la historia, dice la tradición, que cuando estaban edificando ese templo, los jóvenes se gozaban, pero los más viejos lloraban porque veían lo que había sido la gloria del templo de Salomón, y ese era mucho más humilde, mucho más
quizás no tenía los materiales que tenía el anterior templo de Salomón. Por eso Hagiol